¿Estás siempre cambiando el kit de embrague de tu coche y no entiendes por qué pasa eso? ¿Ya te has dejado un buen dinero en el taller y aún así el problema vuelve al poco tiempo? La verdad es dura, pero hay que decirla. Quizás el fallo no esté en el coche, ni en el mecánico, sino en tu forma de conducir. Mucha gente que conduce coches con cambio manual comete errores todos los días, sin darse cuenta. Detalles que parecen una tontería, como un gesto al parar en un semáforo o la forma en que pisas el pedal del embrague, pueden acabar destrozando todo el sistema y hacer que tu cartera se resienta. Hoy te voy a enseñar 13 errores comunes que muchos conductores cometen a diario en España y que pueden acortar la vida útil de tu coche. De hecho, ¿sabías que hay personas que cambian de coche pensando que el problema era el modelo, cuando en realidad lo que fallaba era su manera de conducir, que repetían una y otra vez? ¿Te imaginas cuántos coches se han cambiado por error humano? Dime una cosa, ¿has tenido que cambiar el embrague de tu coche en menos de 2 años? ¿Eso te parece normal o es señal de que algo no va bien? Comenta aquí abajo, y por supuesto, si de verdad te apasionan los coches y te interesan especialmente los SUV, suscríbete al canal y deja tu like en este vídeo, porque puede salvar tu coche y tu bolsillo. Primer error. Usar la palanca de cambios como si fuera un reposabrazos. Parece una tontería, ¿verdad? Pero es un hábito que muchísima gente tiene y que, poco a poco, va dañando seriamente el sistema de transmisión. Muchos piensan que dejar la mano encima facilita los cambios de marcha. Pero en realidad, lo que pasa es esto. Al apoyar la mano en la palanca, estás ejerciendo una presión constante, aunque sea leve, sobre el selector interno del cambio. Esa presión extra desgasta componentes como la horquilla selectora y otras piezas internas de la caja de cambios. Y tú ni te enteras hasta que empiezan los síntomas. Marchas que rascan, dificultad para engranar o ese ruido raro que viene directo de la palanca. ¿Te ha pasado? Y ojo, incluso los manuales de marcas como SEAT, Peugeot o Renault lo advierten claramente. Es uno de esos vicios al volante que, con el tiempo, se convierte en una avería cara. ¿Quieres evitar ese marrón? Fácil. Terminas de cambiar de marcha y vuelves la mano al volante. Es más seguro, más correcto y te ahorra disgustos. De hecho, cuéntame abajo si has ido alguna vez con alguien que conduce todo el rato con la mano en la palanca. Seguro que sí. ¿A qué sí? Ahora vamos con el segundo error, tan común como peligroso: dejar el coche en marcha y con el pie pisando el embrague mientras estás parado en un semáforo. ¿Te suena este hábito? Es como una forma de estar listo para salir en cuanto se ponga verde. Pero en la práctica, eso destroza el sistema de embrague. Al mantener el pedal pisado todo el rato, el collarín de embrague, o cojinete de empuje, sigue presionando el diafragma del plato, y eso provoca un desgaste innecesario y rápido. Cuando empieces a oír un ruidito raro al pisar el pedal, ya sabes lo que viene: factura gorda en el taller. Hoy en día, cambiar un kit de embrague puede costarte entre 600 y 1.200 euros, dependiendo del coche. Y no creas que esto pasa solo con coches viejos. Mucha gente con coches relativamente nuevos, como un León, un Dacia Duster o incluso un Toyota Corolla manual, ya ha tenido que cambiar piezas por culpa de este error tan común. ¿Quieres el consejo bueno? Cuando pares en un semáforo, pon punto muerto, suelta el embrague, y si estás en cuesta, tira del freno de mano. Así de simple. Tu coche lo agradecerá. Y tu bolsillo también. Tercer error. Sujetar el coche en una cuesta solo con el pedal del embrague. Este es un clásico, sobre todo entre quienes acaban de sacarse el carné. Se pone el semáforo en rojo en plena cuesta, y la persona mantiene el coche frenado con el pie en el embrague y un pequeño toque en el acelerador, solo para que el coche no se le vaya para atrás. Pero este hábito, que parece inofensivo, es uno de los que más destrozan el disco de embrague. ¿Por qué? Porque al dejar el pedal a medio pisar, el disco y el plato de presión se rozan constantemente, generando calor y un desgaste prematuro. Es como si lijaras el sistema desde dentro, sin moverte del sitio. Si tu coche tiene asistente de arranque en pendiente, el famoso Hill Hold, genial. Ese sistema mantiene el coche detenido unos segundos después de soltar el freno, justo lo necesario para arrancar con tranquilidad. Muchos modelos recientes, como el Hyundai Tucson, el Volkswagen T-Cross o el Renault Captur, ya lo traen de serie. Ahora bien, si tu coche no tiene ese sistema, la solución es sencilla y efectiva. Pon el freno de mano, mete primera, mantén el pie izquierdo en el embrague y al arrancar, acelera de forma progresiva mientras va soltando el freno de mano con cuidado. Así evitas que el coche se vaya para atrás y cuidas el embrague. ¿En tu ciudad hay muchas cuestas? Si es así, cuéntame en los comentarios.
¿Cómo suele sujetar el coche? ¿Con el freno de mano o con el embrague? Vamos a ver quién ya se ha quitado este mal hábito y quién aún tiene que cambiar el chip. Ahora vamos con el error número 4. Conducir con el pie apoyado en el pedal del embrague. Y antes de que digas, pero si yo ni me doy cuenta, tranquilo, te entiendo, es un hábito súper común que muchas veces pasa desapercibido. Pero puede salirte caro. Aunque la presión sea mínima, dejar el pie descansando en el pedal activa ligeramente el sistema del embrague todo el tiempo. ¿Qué provoca esto? Que el disco no se desacople del todo del volante del motor, generando un roce continuo y silencioso que desgasta las piezas mucho antes de lo normal. ¿El resultado? Cambiar el embrague antes de los 50.000 kilómetros, pérdida de rendimiento, dificultad para meter marchas y hasta mayor consumo de combustible. Recuerda, el embrague sirve para que puedas cambiar de marcha suavemente, desconectando el motor de la transmisión de forma momentánea. Si lo tienes accionado sin necesidad, estás forzando el sistema inútilmente. Así que la regla de oro es: si no vas a cambiar de marcha, mantén el pie izquierdo completamente fuera del pedal. Apóyalo en el reposapiés lateral que la mayoría de coches tienen a la izquierda del embrague. Muchos modelos ya traen ese apoyo precisamente para esto, solo hay que acostumbrarse a usarlo. Si eres de los que ni se da cuenta de si está pisando o no, ponte un pequeño recordatorio en el salpicadero durante unos días hasta que cojas el hábito. Esto puede, literalmente, duplicar la vida útil de tu embrague. Y si conduces un coche automático, tenemos un vídeo en el canal solo sobre errores que nunca deberías cometer con ese tipo de cambio. Te lo dejo en las tarjetas y también en la descripción de este vídeo, para que lo veas después o se lo mandes a algún amigo. Error número 5. Pisar a fondo el acelerador cuando el coche aún va en una marcha baja. ¿Quién no ha metido una pisada fuerte en segunda o tercera para darle una respuesta rápida al coche? Ya sea para adelantar, subir una cuesta o simplemente para sentir cómo el motor empuja. Puede parecer divertido, pero este hábito puede ser veneno puro para tu motor. Cuando aceleras bruscamente con el motor a bajas revoluciones, por ejemplo, a 1200 o 1500 RPM, estás forzando el motor mucho más de lo que deberías. Es como pedirle a alguien que corra cargando peso sin calentar antes. Ese esfuerzo extra recae sobre piezas internas como bielas, pistones e incluso el cigüeñal. Además, la temperatura sube de golpe, lo que puede provocar desgaste prematuro, problemas de lubricación, o peor. Este fenómeno se conoce como detonación o picado de biela, y es más común en motores antiguos o con mantenimiento descuidado, algo muy habitual en coches utilitarios que ya tienen sus años. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Muy sencillo. ¿Quieres pisar fuerte? Baja una marcha antes. Si vas en cuarta y notas que el coche se queda muerto, pasa a tercera. Así, el motor trabaja en su rango óptimo, generalmente entre 2000 y 3500 RPM en coches de 1.0 o 1.6 litros, y la respuesta es más ágil y segura. Ganas en rendimiento, ahorras combustible y cuidas la mecánica a largo plazo. Ahora vamos con el sexto error, un clásico entre conductores veteranos o recién estrenados: reducir de marcha cada vez que pisas el freno. Suena lógico, ¿no? Pero hacerlo todo el tiempo puede acabar destrozando tu embrague. En los coches de competición, los pilotos reducen para mantener el par y el control al entrar en curvas. Pero claro, después de cada carrera, el coche pasa por una revisión completa. Cambio de embrague, aceite, discos, todo. En cambio, si tú tuvieras que cambiar el embrague cada mes, te aseguro que no te haría ninguna gracia. En la conducción diaria, lo ideal es dejar que el freno haga su trabajo. ¿Te estás acercando a una curva o a un semáforo? Pisa el freno de forma progresiva y, solo cuando la velocidad haya bajado bastante, ahí sí puedes reducir una o incluso dos marchas si hace falta. Y siempre que sea posible y seguro, pon el coche en punto muerto al llegar a una parada completa, sin dejar de estar atento al tráfico, por supuesto. Conducir así no solo es más suave, sino que también alarga la vida útil del embrague, reduce el consumo y evita tirones innecesarios en la transmisión. De hecho, muchos coches responden mucho mejor cuando sigues esta lógica simple. Error número 7. Frenar sin pisar el embrague. Este es un clásico, sobre todo para quienes están empezando a conducir o llevan tiempo sin tocar un coche con cambio manual. La escena suele ser la misma: el coche va despacio, pisas un poco el freno y de repente, ¡pum!, el motor se apaga y el coche da un tirón seco. ¿Te ha pasado? Eso ocurre porque, al frenar en baja velocidad sin pisar el embrague, el motor y la transmisión siguen conectados, pero con revoluciones distintas.
El motor reduce más rápido de lo que la transmisión puede seguir. Y como el régimen cae demasiado, se cala. Y lo peor, si estás en una rotonda, cruce o cuesta, eso puede ser peligroso. La solución es muy simple. Cuando estés frenando y notes que el coche ya casi se detiene, por debajo de 10 km por hora, más o menos, pisa el embrague junto con el freno. Así, desacoplas el motor de las ruedas y evitas que se cale. ¿Quién no ha pasado la vergüenza de calar el coche en plena calle? Que levante la mano. No pasa nada, le ha pasado a todo el mundo. Pero ahora que ya lo sabes, puedes evitarlo con facilidad. Si este consejo te ha sido útil, asegúrate de dejar tu like. Ahora vamos con el error número 8, que parece inofensivo, pero puede salir muy caro: aparcar en punto muerto en una cuesta. Exacto. Mucha gente cree que con poner el freno de mano ya es suficiente. Pero ¿y si falla? Si dejas el coche en punto muerto y el freno de mano cede, aunque sea un poquito, el coche puede empezar a moverse solo. Y da igual si es un coche nuevo o viejo, este tipo de accidente le puede pasar a cualquiera. Así que toma nota de esta regla de oro. ¿Has aparcado en subida? Deja el coche en primera. ¿Has aparcado en bajada? Mete la marcha atrás. Esto añade un bloqueo mecánico que impide que el coche se desplace incluso si el freno de mano falla. ¿Quieres ir un paso más allá? Gira las ruedas hacia la acera. Si estás en bajada, gíralas hacia el bordillo. Si estás en subida, hacia el lado contrario. De ese modo, si el coche se llega a mover, el bordillo puede actuar como tope natural. Puede parecer exagerado, pero son precisamente estos pequeños gestos los que evitan accidentes cotidianos, especialmente en ciudades con muchas cuestas como Vigo, San Sebastián o incluso algunos barrios de Madrid o Barcelona. Seguro que alguna vez has visto un coche bajando solo porque el conductor lo dejó en punto muerto. Y si tienes alguna historia curiosa sobre esto, cuéntamela en los comentarios. Seguro que no eres el único. Error número 9. Intentar arrancar el coche en segunda o incluso en tercera marcha. Puede parecer una buena idea para ganar tiempo o evitar tener que cambiar enseguida, pero es un tiro en el pie, o mejor dicho, en el embrague. Al intentar salir con una marcha larga, el motor necesita aplicar mucha más fuerza para mover el coche, especialmente si va cargado o si es un modelo pequeño, como un 1.0. Ese esfuerzo adicional recae directamente sobre el disco de embrague, que tiene que trabajar el doble para compensar la falta de par. ¿Resultado? Embrague desgastado antes de tiempo y riesgo de que el coche se cale justo al arrancar, lo cual puede ser peligroso, sobre todo en cruces o pendientes. Esto es aún más crítico en coches urbanos con motores de baja potencia, como un Toyota Aygo, un Fiat Panda o un Dacia Sandero. Estos modelos están diseñados para salir siempre en primera marcha, porque necesitan el par máximo para vencer la inercia inicial. ¿La única excepción? Terrenos resbaladizos, como barro o caminos arenosos. En esas situaciones, salir en segunda puede ayudar a evitar que las ruedas patinen al reducir el par de salida. En zonas rurales o caminos de tierra, puede ser útil. Pero fuera de esos casos concretos, la regla es clara: arranca siempre en primera. Tu embrague lo agradecerá. Y tu bolsillo también. Y ahora el error número 10. Bajar cuestas en punto muerto pensando que estás ahorrando combustible. Este engaña a muchos, especialmente con los precios de la gasolina por las nubes. La lógica parece tener sentido: si el coche va soltado, gasta menos, ¿verdad? Pues no. La realidad es que los coches con inyección electrónica moderna, es decir, prácticamente todos los vendidos en España en los últimos 20 años, cortan el suministro de combustible automáticamente cuando sueltas el acelerador y el coche está engranado. O sea, bajando una cuesta en cuarta o quinta con el pie fuera del gas, el consumo es prácticamente cero. En cambio, si pones punto muerto, el motor tiene que seguir funcionando por su cuenta, y eso obliga al sistema a inyectar gasolina para mantener el ralentí. O sea, acabas gastando más sin necesidad. Y no solo eso, pierdes el freno motor, que es clave para controlar la velocidad sin sobrecalentar los frenos. Y lo más peligroso, pierdes capacidad de respuesta. Si necesitas acelerar rápido para esquivar algo o reaccionar, el coche tardará más en responder, y eso puede ser muy arriesgado. Más de uno ya ha tenido sustos por culpa de esta falsa economía. Además del riesgo, también puedes acabar forzando el sistema de frenos y transmisión, lo que se traduce en reparaciones caras después. Así que grábate esto: en las bajadas, siempre con marcha engranada, y si es posible, una marcha corta, para que el freno motor te ayude. Por cierto,
Si quieres un truco ninja para ahorrar combustible sin poner en riesgo tu seguridad, quédate hasta el final del vídeo. Te lo voy a contar, y te aseguro que funciona de verdad. Y si este contenido te está ayudando, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, que todavía vienen más consejos que pueden alargar la vida de tu coche. Error número 11. Olvidarse de cambiar el líquido de frenos. A primera vista, puede parecer que esto no tiene nada que ver con el cambio o el embrague, pero aquí va una verdad que poca gente conoce. En los coches con cambio manual, el líquido de frenos también es el responsable de accionar el sistema hidráulico del embrague, sobre todo en modelos más modernos. Con el tiempo, este líquido va acumulando suciedad, partículas metálicas y hasta restos de goma provenientes del desgaste natural de las piezas. ¿Y qué pasa entonces? La eficacia del sistema baja. Empiezas a notar que el pedal del embrague se vuelve esponjoso, responde lento, o incluso, en casos más graves, puede llegar a fallar por completo. Este problema no aparece de golpe. Va empeorando poco a poco, y por eso muchos solo se dan cuenta cuando ya es tarde. Lo recomendable es cambiar el líquido de frenos, que también alimenta el sistema de embrague, cada 2 años o cada 30.000 kilómetros, lo que ocurra antes. Esto se aplica a casi todos los coches manuales que circulan hoy por España. ¿Nunca lo has cambiado porque los frenos van bien? Cuidado, el líquido puede estar contaminado sin que lo notes. Llevar el coche a un taller de confianza para hacer este cambio es barato y puede evitar averías que superen fácilmente los 800 o 1000 euros, si el sistema hidráulico del embrague se estropea. ¿Lo sabías? ¿Alguna vez notaste que el embrague se ponía duro o respondía mal de repente? A veces, el problema era solo un líquido que ya había caducado. Y ahora el error número 12. Cambiar solo el disco del embrague. Este es un clásico entre los conductores que quieren ahorrar en el mantenimiento, y acaban gastando más después. Muchos creen que basta con sustituir el disco, ya que es la pieza que más se desgasta. Pero no es así. El disco es solo una parte de un conjunto llamado kit de embrague, que incluye también el plato de presión, plató, y el collarín o cojinete de empuje. Si cambias solo el disco y dejas el resto viejo, el sistema queda descompensado. El plató puede tener presión irregular, el collarín puede estar desgastado, y eso hace que el disco nuevo se desgaste mucho más rápido. ¿El resultado? Vuelves al taller en poco tiempo, pagas otra vez la mano de obra, y encima corres el riesgo de quedarte tirado. En algunos modelos, como el Peugeot 208, el Seat Ibiza o el Opel Corsa, el sistema hidráulico del embrague incluye además un cilindro esclavo. Si este tiene fuga o juego y no se sustituye a tiempo, el problema vuelve enseguida. Así que aquí va el consejo. ¿Vas a cambiar el embrague? Haz el trabajo completo. Pide que revisen todo el conjunto, y si puedes, sustituye el kit completo. Puede parecer más caro al principio, pero a la larga, te sale mucho más barato que tener que pasar 2 veces por el taller. Error número 13. Pisar el freno y el embrague al mismo tiempo en carreteras mojadas. Si piensas que esto solo es un problema en países con nieve o hielo, es hora de pensarlo 2 veces. Aquí en España, especialmente durante el otoño e invierno, o tras lluvias intensas en verano, muchas calles se convierten en verdaderas trampas resbaladizas. Asfalto mojado, restos de aceite en la calzada y falta de adherencia son un peligro real, especialmente si conduces un coche con cambio manual. Mucha gente, intentando conducir con más cuidado, desarrolla un hábito peligroso: pisar el freno y el embrague a la vez en situaciones de emergencia o al bajar una pendiente. Parece más seguro, pero en realidad, puede hacerte perder totalmente el control del coche. ¿Y por qué pasa esto? Porque al pisar el freno y el embrague al mismo tiempo, desconectas el motor de las ruedas. Es decir, pierdes el llamado freno motor, ese efecto natural que ayuda a reducir la velocidad cuando sueltas el acelerador con una marcha engranada. Sin él, los frenos tienen que hacer todo el trabajo por sí solos. Esto genera más calor, desgaste acelerado de pastillas y discos, e incluso riesgo de sobrecalentamiento en bajadas largas. Y lo que es peor, sin conexión entre motor y ruedas, el coche puede volverse inestable, sobre todo si el asfalto está mojado. Al soltar los pedales, puede dar un tirón, patinar o incluso perder la trayectoria, lo cual aumenta muchísimo el riesgo de accidente, sobre todo en curvas o tramos con señalización deficiente. Esto es especialmente crítico en coches básicos que no tienen control electrónico de tracción. Es decir, el control está 100% en tus manos, literalmente. Y ahí es donde entra la importancia de saber usar bien una transmisión manual. De hecho, muchos piensan que un coche automático siempre es mejor en carreteras resbaladizas.
Pero la verdad es que, cuando se usa correctamente, el cambio manual ofrece mucho más control al conductor, salvo que estemos hablando de un automático 4x4. Con un manual, tú eliges la marcha exacta, aprovechas el freno motor y adaptas la conducción a cada situación con precisión. Así que apunta este consejo. En días de lluvia fuerte o carretera mojada, baja una marcha antes de frenar, mantén el pie fuera del embrague hasta que sea necesario y usa la retención del motor para ayudarte a controlar la velocidad. Así evitas sustos, alargas la vida de los frenos y mantienes el control total del vehículo. ¿Alguna vez te has llevado un buen susto por pisar los dos pedales a la vez bajo la lluvia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este consejo te ha sido útil, asegúrate de dejar tu like. Y si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Una de las grandes ventajas de conducir un coche manual es tener el control total sobre la marcha adecuada en cada situación. Ese control te permite ajustar la tracción del coche según el terreno, el peso de la carga y hasta el clima. Pero para sacarle el máximo partido, no basta con saber cambiar de marcha, hace falta aplicar técnicas correctas de conducción. Cuando conduces con atención y usas las marchas de forma consciente, no solo aumenta tu seguridad, sino que también prolongas la vida útil del coche. Evitas desgastes innecesarios en el sistema de embrague, en los frenos y en la transmisión. Como se suele decir, conducir bien no es pisar a fondo, es saber respetar el ritmo del coche y de la carretera. Y si hay una estrategia que nunca pasa de moda, y que funciona muy bien con nuestro clima lluvioso o en cuestas como las de Galicia o el País Vasco, es conducir con suavidad. Mantener la calma, evitar tirones y respetar los tiempos de cambio de marcha son pequeños gestos que marcan una gran diferencia. Ahora, un consejo extra que casi nadie aplica, pero que todos deberían conocer: el uso del freno motor. Mucha gente todavía confunde freno motor con ir en punto muerto, y eso es un error grave. El freno motor se produce cuando mantienes una marcha engranada y sueltas el acelerador. En esa condición, el propio motor utiliza la compresión interna para reducir la velocidad del coche, sin necesidad de usar tanto el freno convencional. Eso no solo ahorra pastillas y discos, sino que también mejora la seguridad en bajadas, curvas y situaciones de baja adherencia. El coche sigue engranado, y el consumo de combustible es prácticamente cero. Sí, así es. La inyección electrónica corta la gasolina cuando el coche está en movimiento y no estás acelerando. Es decir, más económico y más seguro. Pero ojo, no pises el embrague mientras usas el freno motor. Si lo haces, anulas el efecto y cargas toda la desaceleración sobre el sistema de embrague, lo que puede provocar desgaste en el disco, el plató y el cojinete. Si vas a usar freno motor, mantén el pie fuera del pedal hasta que realmente necesites cambiar de marcha. Y dime, ¿tú ya usabas el freno motor a diario o pensabas que ir en punto muerto era más económico? Vamos a comprobar en los comentarios cuántos seguían cayendo en ese mito. Ahora que ya conoces estos 13 errores que pueden arruinar el embrague y afectar el rendimiento de tu coche, no te pierdas los próximos vídeos. Hablaremos de 19 funciones ocultas que los coches tienen y casi nadie utiliza, y también de 10 trucos ilegales que hacen que el coche funcione mejor. ¿Y tú? ¿Cuál de estos errores te diste cuenta de que estabas cometiendo sin saberlo? Cuéntamelo aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a otros a prevenir problemas también. Si este vídeo te ha sido útil, deja tu like, compártelo con tus amigos conductores y suscríbete al canal. Y si quieres ver más contenido sobre mantenimiento del coche, te dejo aquí a la izquierda nuestra lista de reproducción completa. Pero si lo tuyo son los SUV, haz clic en la lista de la derecha para ver todos los vídeos que hemos preparado sobre ese tema. Gracias por vernos hasta el final y hasta el próximo vídeo. Que tengas un gran día y que Dios te bendiga.